Hola, muy buenas, bienvenidos a este Vox MotoGP que Ricard Jové y yo mismo, Lucio López, vamos a intentar utilizar como el vehículo para acercaros la información de lo que está sucediendo en MotoGP, no solo en la categoría reina, sino que también haremos un programa para ver cómo funcionan y cómo están yendo los test de Moto3 y de Moto2. En este momento, pues, pasamos a saludar a Ricard Jové. ¿Cómo estás, Ricard? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, Lucio. ¿Tú? ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. Con muchas ganas de motos, con muchas ganas de esta temporada. Y ya sabes, hemos tenido estos test en Malasia, en donde todas las marcas han terminado pues con esa, vamos a decir, eh, escuela de los carenados con efecto suelo y mil historias, pero al final quien marca las diferencias siempre son los pilotos. ¿Qué te ha parecido? Yo te voy a preguntar por Honda directamente, porque lo que me ha parecido ver en las hojas de tiempos, han hecho stints cortos, han hecho runs muy cortos casi te diré que solo un piloto ha hecho una simulación de carrera, que es Alex Rins. Correcto. Bueno, sí, como tú apuntas, para hacer un resumen poco concentrado de todo lo que hemos ido viendo, creo que lo importante es empezar donde hay más contenido, y seguramente por expectativas que se han creado en Honda, habían ahí muchas expectativas para ver cuál era el salto que iban a dar técnicamente. Y la verdad es que el resumen inicial sería que mucho menos, no sé si de lo deseado, que eso seguro, pero sí de lo esperado, es decir, o menos de lo deseado y también de lo esperado, porque realmente han habido muchos cambios logísticos, técnicos, humanos, pero a nivel de las motos podemos decir que la base todavía no está clara y que no lo parece, que vayamos a tener un salto muy cuantitativo, teniendo en cuenta que ya había una diferencia el año pasado entre Ducati y Honda, está claro, y se va a mantener, o al menos eso es de entrada lo que parece. Lo que sí te quiero apuntar es que yo, en esta colaboración que vamos a hacer, quiero siempre intentar tener claro a todos aquellos que nos vayan a seguir que vamos a ir apuntando opinión, la tuya, la mía, aspectos más técnicos, más humanos. Yo me gustaría enfocarlo mucho en el aspecto humano de los pilotos y en el aspecto de lo que pasa muchas veces en los garajes, porque lo técnico muchas veces o nos llevan a engaño o hablar de según qué cosas hay que ser un poco prudente porque no lo sabe nadie. Entonces, para mí es importante que la gente entienda que aquí vamos a dar opiniones eh, para que cada uno se forme la suya, pero que en el caso que me ocupa, mis opiniones nunca van a ser de alguna manera para sentar cátedra. Yo lo único que pretendo es que la gente tenga una opinión más de las muchas que hay en las redes sociales, todas buenas, y que cada uno se forme su opinión y tenga su punto de vista de lo que está sucediendo en cada garaje, en cada piloto, en cada situación. Porque siempre lo he dicho, siempre lo defenderé, en motos con los años que llevo dentro de un garaje, dos y dos no son cuatro. Hay cosas que no tienen una explicación técnica clara y lo que no se puede sentenciar cuando a veces ni en los propios garajes tienen claro qué está sucediendo y por qué a un piloto le gusta una pieza y al otro no. Son esos detalles que tiene que ver con el humano, con la persona que se sube en la moto, y por lo tanto es muy difícil a veces sentar cátedra. Yo no lo voy a hacer, voy a dar opiniones siempre recordando que es una opinión, que no es una afirmación categórica y cuando lo sea, pues ya intentaré dejar claro que es una opinión categórica. Bueno, Dicho esto, sí. dime. No, no, sencillamente quería resumir que van a ser programas de opinión informada, pero que es cierto, no pretenden eh, hacerse con la bandera de la verdad en cuanto a lo que técnicamente está sucediendo, porque eso, amigos, es imposible. Y Ricard, yo creo que ahora, si quieres, podemos pasar a hablar de esa onda en la que Mark ha estado haciendo, pues como te decía, unos stints, unos runs muy cortos,
probando lo que Ken Kawauchi le ha pedido, que es reprobar todo lo que hasta ahora habían rechazado. Sí, señor. Así fue. Empezamos sabiendo lo que todo el mundo sabe, no es novedad. Empezaron con 4 motos, una era la base del 22 y 3 versiones con diferentes detalles de chasis y algunos elementos de los que no se ven también. Y a partir de aquí fue descartando alguna moto para llegar con este caso, 2 unidades, podemos decir, al último día. Y tú lo has apuntado, que claro, aquí, antes que hablar de cómo se sintió Mark, cómo se sintió Mir, Rins, que cada uno tiene su perspectiva y también vamos o podemos apuntar lo que han dicho ellos, que es lo importante, hay este gran cambio no técnico, sino estructural en el funcionamiento de Honda HRC. Es decir, han fichado a Ken Kawauchi, Takeo, que hasta ahora era la persona, entre comillas, líder, el project leader de HRC en los circuitos, pasa a estar, representa en Japón como contacto directo entre fábrica y la pista. Pero claro, aquí lo primero que quiero apuntar yo es que hay que hacer un análisis muy rápido, que es chocante que con la cantidad de ingenieros que hay en HRC, jóvenes, preparados, pero con poca experiencia, que van subiendo desde la categoría de Moto 3 y llegando a MotoGP, al final el relevo lo han ido a buscar fuera. Eso para mí, bueno, dice mucho del nivel, digamos, de desesperación, entre comillas, que tienen. Es bueno también porque han analizado que si viene Rins y Mir, Kawauchi los conoce, y eso es muy importante, porque un técnico tiene que conocer mucho los vicios de pilotaje, incluso el carácter de los pilotos, pero que al final Kawauchi tiene que conocer la moto. Y ahí es donde tú apuntabas que después de hacer, y no es una crítica, es un comentario en voz alta, pruebas el primer día, pruebas el segundo día, con 1000 pruebas que hicieron, me chocó mucho que el tercer día, que para mí, y creo que para medio Paddock, es importante para la psicología del piloto ir a por un tiempo que aunque sea engañoso, muchas veces, como ha dicho Mark muchas veces, pero es un tiempo que te deja dejarte ver en la lista, estás cuarto, estás quinto, que no décimo, como está Mark ahora. No pudo o casi no pudo porque realmente se dedicaron a probar cosas como, por ejemplo, lo que apuntabas, sacar la aerodinámica, las aletas y todos los alerones a las motos para hacer un comparativo back-to-back entre el comportamiento de la moto con todo el full aéreo y sin este aéreo. Y esto lo hicieron el último día por la tarde, Sí, cuando el 90%... Perdona, Ricardo, es extraño porque en principio eso tendría que marcar la línea de base para a partir de ahí, digamos, ir haciendo crecer la moto en cuanto a lo que es aerodinámica para tener una cronología exacta de cómo están sucediendo las cosas en esa moto que iba a manos de Marc Márquez. Y lo extraño, y lo comentábamos antes de haber empezado el programa, es que había puntos en los que parecía que las sensaciones de los pilotos de Honda encima de ellas cuando entraban en la curva eran muy extrañas y bueno, cambiaban trayectorias o parecía que no tuviesen bien medido el punto de frenada, ¿no? Entonces, muchas veces no se tiene en cuenta que para frenar necesitas el tren trasero y quizá en este punto los pilotos no están encontrando esas sensaciones con el freno motor y especialmente Mir y Rins en lo que es la transición de la primera parte de la curva hasta el ápice, porque vienen de una moto con un handling, con un manejo muy suave, muy digamos, amigable para los pilotos, y ahora se están encontrando con una moto que al motor V4 funciona diferente. Vimos el periodo de adaptación de Viñales. Las curvas se hacen mucho más en V. Y ahora mismo, pues, ¿qué desarrollo puede hacer Honda con un solo piloto? Estamos descontando ya a Nakagami todos. Bueno, es que además Nakagami recuerda que viene de una lesión grave, importante y no está en 100% de condiciones. Pero siguiendo con lo que tú decías, lo dijo el propio Mir, que al final estaba acoplando su estilo a esta Honda, haciendo las curvas mucho más en V, incluso para buscar una mejor aceleración, que en definitiva eso sí que coincidían casi todos los pilotos, que el grip
o la aceleración derivada de esta falta de grip con la Honda sigue siendo. Luego está ese feeling delantero que ya hemos comentado tú y yo, que Marc no se le ve preciso en el momento de entrar, soltar frenos y hacer girar la moto, se le ve todavía con ciertas inseguridades en ese tren delantero, pero en todo caso lo que quería destacar yo es eso, que decir que al final lo que estamos viendo en esta pretemporada 2023 para mí es casi pues una pretemporada 2024, porque llegando Kawauchi, teniéndose que situar en el organigrama, aunque es japonés, pero en el organigrama de Honda, que viene de Suzuki, tener que conocer a los pilotos, sobre todo a Marc Márquez, al líder del proyecto, etcétera, etcétera, no creo que vayan a encontrar grandes soluciones drásticas y que haya unos cambios drásticos de aquí a Portugal y a la primera carrera. Por lo tanto, deberá ser un poco el pilotos y un poco la puesta a punto y los detalles que vayan a tener que afinar en esta pretemporada que queda, pero no parece indicar nada que vayan a poder estar teóricamente, y espero equivocarme, pero no lo creo, a la altura de las Ducati. Entonces, al final aquí lo que tenemos son Rins y Mir acoplándose, cogiendo información y seguro que le están escuchando también en cuanto a esa información, y el primer espada, Márquez, que si te fijas, sus discursos están siendo muy subliminales, pero claros. Está señalando a Honda de que no tiene las armas, o sea, acabó el 2022 advirtiendo a Honda que tenía que subir el listón y lo sigue haciendo. Está advirtiendo a Honda De hecho que no vamos para bien. Portugal, Honda no tiene que dar un paso adelante, sino que tiene que dar un gran paso adelante. Y realmente parece complicado. Lo que sí que está bien y yo creo que ha cambiado con respecto a las temporadas anteriores es que quizá con la llegada de Ken Kawauchi sí se vaya a escuchar más al resto de pilotos, ¿no? Sí se preste atención a lo que pueden decir pues Joan Mir o Alex Rins, no como había pasado con Alex Márquez y Paul Espargaró, ¿no? En ese caso, en ese box. Pero hay otra cuestión que a mí me preocupa bastante. Bueno, me preocupa. Quiero decir que en Malasia, por el calor y la humedad, los motores tienden a engañar a los ingenieros y eso puede ser un hándicap para todas las marcas, pero especialmente para Yamaha y para Honda, yendo a Portugal. Pero bueno, como digo, yo creo que es una situación muy buena y me imagino que Ken Kawauchi conseguirá empezar a mejorar la moto a partir de mitad de temporada. No para estar en la cúspide de la competición, pero sí que va a conseguir, creo, mediante esta comunicación que apuntas con Takeo Yokoyama, una mejora en la Honda en cuanto a rendimiento y a poner esos caballos en el suelo. Sí, es lo que esperamos todos, por el bien de, digamos, del espectáculo, porque aquí de lo que no nos podemos olvidar es que el aspecto humano, como decía yo al principio del vídeo, es que va por delante. O sea, aquí la emoción siempre ha estado alrededor de los pilotos. Evidentemente que hay una parte técnica, una parte ingeniero, una parte como en Fórmula 1, que hay mucha gente que solo sigue la parte técnica de los Fórmula 1 y los pilotos no. Pero en líneas generales, yo me atrevería a decir, el 70% del aficionado, ese aficionado que además queremos que vuelvan a ser de una edad media más baja y que tal, sigue a los pilotos, sigue a el piloto que te engancha. Y si te vas a buscar eso, sin Marc Márquez y más después de que se haya ido Valentino Rossi, hay que ser claro, falta todavía ese que enganche, que no hace falta que sea 7, 8 o 9 veces campeón del mundo, porque te recuerdo Kevin Swans fue solo una vez campeón del mundo, pero enganchó. Evidentemente había gente con más títulos, pero que tenía igualmente ese gancho para ser pilotos épicos y para ser pilotos que tengan su fila de seguidores. Y ahora mismo, sin Marc Márquez,
que es el que además viene recuperado físicamente, eso lo hemos comentado muy por encima, que sus condiciones físicas parece que son perfectas, todos queremos, los que entendemos sobre el papel y los que no, queremos ver a Marc Márquez delante. O sea, fíjate la importancia que tiene un nombre, un piloto. Y por lo tanto, es muy importante porque detrás de Marc viene Rins, viene Mir, y si esa moto mejora, tendremos también a más pilotos para dar ese ambiente que hace falta. Que yo creo que además, en este caso, para Joan Mir y para Alex Rins, el hecho les va a aportar mucha tranquilidad y mucha confianza el hecho de que el director deportivo, el director técnico sea Ken Kawauchi, porque bueno, les va a dar más peso en principio del que podrían haber tenido en el pasado otros pilotos en Honda. Y sobre todo, y para mí, es la gran esperanza, ¿no? El hecho de que puedan cambiar esa moto para los pilotos que puedan rendir, ¿no? Porque de hecho ya vimos que como comentábamos, Alex Rins hizo una buena simulación de carrera, fue el único de la marca que hizo simulación de carrera, y quizá no fue tan buena como la de los hombres de Ducati, que Bezzecchi y Marini también hicieron, pero estuvo por debajo de los 2 minutos de manera muy constante. Entonces yo creo que puede aportar bastante lo que dices tú, a conseguir esa aceleración a la salida de curva por trazar diferente esa curva precisamente. Sí, yo además que estuve siguiendo tanto sábado como domingo desde la madrugada los entrenos, me estaba fijando y realmente, como tú apuntabas, Rins consiguió hacer una media tanda, ni mucho menos una simulación completa, que el único, como decías tú también, que la hizo casi completa en este caso fue Marini. Rins hizo una casi race sprint, una carrera corta, pero por debajo del 2.00, que al final es el ritmo normal en condiciones de carrera, ¿eh? El 2.00 con algunos 59 saltos. Pues Rins estuvo en el 59 medio alto durante varias vueltas, y es verdad que siendo su segunda vez con esta moto, creo que está creando una buena base. Seguramente tiene menos lío a probar cosas que las que tiene Márquez o Rins, y eso hace que te puedas centrar más en el pilotaje. Rins apuntaba clarísimamente que en su simulacro era de entre 4 a 5 décimas más lento que el simulacro que hizo Marini, aunque Marini hizo muchísimas vueltas más en 59, y luego apuntaba lo mismo, un poco la falta de grip que permite o hace perder un poco de aceleración, y por lo demás lo vi bastante positivo. Es decir, yo te apuntaría siempre una vez más en enfocando las cosas en el terreno deportivo humano, que si tienen paciencia Mir y Rins y son positivos y trabajan este año con la cabeza agachada en el sentido de no quejarse, aportar, sumar, tendrán, porque por contrato tienen otro año, tendrán su oportunidad de quizá aportar y conseguir que esta moto mejore lo suficiente, y al final de año, ¿por qué no? Darnos una alegría. ¿Por qué digo eso? Porque está claro que este año hemos empezado como acabamos. Es decir, te pones a mirar y quien más ha mejorado los tiempos del año pasado respecto a la pretemporada son las Ducati. Porque acuérdate que las Ducati 2022 así de entrada no fueron tan bien el año pasado. Por el motor, exacto. Exacto. Pero este año, por ejemplo, Marini, más de medio segundo más rápido que el año pasado. Bagnaia, 3 décimas más rápido que el año pasado. Viñales, 2 décimas más rápido que el año pasado. Y el más, o el que ha hecho más mejora en este sentido, es Di Giannantonio, que ha sido 8 décimas más rápido que el año pasado. Y luego está la otra cara de la moneda, que son la Honda de Marc Márquez, 3 décimas más lenta que el año pasado él mismo, ¿eh? Sí. Te vas a buscar a Mir, que venía de la Suzuki, 2 décimas más lento este año con la Honda. Te vas a buscar a Rins, 7 décimas más lento con la Honda que con la Suzuki. Vale. Y además apuntas como otro dato que Pol Espargaró con la Honda fue 3 décimas más rápido el año pasado que este año con la KTM. ¿Vale? Entonces, al final, aquí lo que acabas viendo es que hay gente que ha hecho una clara mejora,
como por ejemplo también están en el nivel, lo hablaremos luego, las Aprilia, pero la Honda está atascada. Y a donde yo voy es que el año pasado empezamos diciendo que la Honda había encontrado el camino con aquella moto teóricamente larga que decíamos. Sí, Luego llegamos con la movida de los neumáticos de Indonesia que se liaron, pero ya ahí perdieron el rumbo y puntualmente Márquez hizo alguna buena carrera, pero la Honda, bueno, vamos a tener fe que este año sea un poco al revés, que la suma de Márquez está bien físicamente, acabará sacando el genio. Rins y Mir pueden aportar mucha información y son grandes pilotos, pueden sumar. Yo quiero ser positivo y quiero pensar que le van a dar la vuelta y se van a acercar. Y ya luego, ¿qué capacidad tendrán de ir al 120 para sufragar la mayor prestación de la Ducati o incluso de la Aprilia? Eso ya se verá. Precisamente ese es el punto, ¿no? Ese 120% que apuntas tú es... todos creo que estamos de acuerdo. No me atrevo a decir que sabemos que Marc Márquez es capaz de ponerle ese plus a la moto para estar delante de todas las carreras luchando, si no por la victoria, por el podio. La pregunta es, después de este accidente que ha tenido y de este periodo de recuperación tan largo, lo que va a querer poner en riesgo Marc para conseguir esas victorias, ¿no? Y por eso quizá está trasladando más que nunca la presión a Honda. Y un punto que ya ha empezado a mejorar la llegada de Alex Rins y de Joan Mir, no sé si estás al caso, supongo que sí, es que han empezado a modificar la electrónica de una manera que en Honda no habían hecho nunca. Y ahí es en donde Marc ya ha dicho, ostras, lo quiero probar, que no sé si finalmente lo pudo probar, lo quiero probar porque a ellos les ha funcionado, han podido ir más rápido, han podido mejorar sus tiempos. No, mira, dime. No, te decía que estoy tan de acuerdo con esto como que si me has ido siguiendo tanto en Twitter o en retransmisiones de DAZN, siempre he dicho que Honda arrastra desde hace unas temporadas un problema de gestión de esa electrónica que ellos no controlaban porque tenían su propia electrónica y le tenían por la mano desde la llegada de Magneti Marelli. La que tenía más por la mano esa electrónica era Ducati y así se ha ido viendo. Y súmale que además de la lesión de Marc, yo creo que ya Honda lleva 3-4 años habiendo perdido un poco el rumbo. Lo que pasa es que, claro, si tienes al mejor piloto del mundo en forma, como era en los años anteriores a la lesión, ese piloto te amaga un poco el problema. O sea, te coge la Honda y gana. Pero solo tienes que ver que sus compañeros no ganaban con la Honda. Entonces, ¿lo de Honda ha sido una cosa inmediata? No, Honda ya viene, creo, de más atrás con la electrónica, seguramente. Pero Marc, en su estado de forma de los mejores años, pues bueno, empañaba un poco el problema. Vino la lesión, vino todo y ahora está. Y luego empalmo con la pregunta que tú te hacías. ¿Estará Marc en condiciones de dar el resto y poner el 120? Esa es la gran pregunta del millón. Yo tengo mi teoría y la he visto estos días. En Valencia, después de la última carrera, no se la jugó con neumáticos blandos a hacer una vuelta rápida. Sí. ¿Por qué? Por estrategia pura, ¿eh? Por quedarse retrasado en la tabla y decirle a Honda, ¿lo ves? Si no me juego el tipo yo con goma blanda, no salen los tiempos. Ahora ha hecho lo propio, aunque súmale que además le han hecho rodar a última hora quitando aletas y todo eso, pero él dijo que no había usado como mínimo 2 juegos de goma blanda y lo ha hecho, yo opino, lo ha hecho adrede, porque si la quiere usar, la usa. ¿Para qué? Para no empañar, porque si Marc se pone y le da, yo creo que hace cuarto o quinto. Entonces ya de cara a la galería, pues no estamos tan mal. Él quiere demostrar, eso es opinión personal, ¿eh? No estoy sentenciando, pero para mí está clarísimo que quiere poner a poco a Honda sobre la espada de la pared, de decir, no vamos bien, que viene el lobo, que viene el lobo. Pero, y ahora acabo con este comentario, ¿va a arriesgar? ¡Guau! Tengo clarísimo que sí. Tengo clarísimo ¿En todas las carreras, Ricard? ¿En todas las carreras? No, déjame que te diga, en las que vea que tiene opciones, arriesgará, pero ¿y en las sprint race?
¿Tú no ves a Marc con goma nueva en un circuito corto de 12 vueltas que van a ser, con capacidad de hacerte podiums de manera más o menos? Yo sí. Es decir, si mejoran ese poquitín y él se encuentra mejor con la moto de feeling porque van afinando detalles y van definiendo cosas. Ahora pongamos está al 7 o al 8, que se la pongan al 9 de confianza Sí, sí. y él pone el resto que queda en las Sprint Race, yo lo veo, qué Sí, cuidado. pero tiene que llegar a sentirse bien porque es cierto, son 12 puntos y son 12 puntos muy valiosos. Pero Lo jugarse sumará. una caída, hacerse daño por 12 puntos, yo Ya, pero creo que sí que va a ir bien. la caída te la vas a tener que jugar igual en la Q1 y en la Q2, porque como no estés en las 3 primeras filas, la Race Sprint ya lo tienes muy mal si sales desde cuarta fila, ¿sí? Y en la Sí, otra ni te cuento también. Entonces, pero jugártela te la vas a tener que la jugar. Q, en las cuales hacen 2 vueltas a lo loco, vamos a decir, o sea, Sí, sí, superando el sí, límite. sí. Sin Ya, embargo, ya, ya. la carrera, las sprint race, que cuidado. Hay una cosa que es muy incómodo rodar con el depósito medio lleno, con el depósito a mitad. Y Mm. van a empezar con el depósito de esa forma, porque es mitad de carrera, ¿no? Porque lo hacen por kilos. Y eso puede ser una ventaja, porque Mark se adapta mucho más rápido que sus rivales. En general, hasta ahora era así. Pero yo Ujú. ya te digo que puede haber tienes razón en tu argumento, pero también puede existir el contrario, que es decir, ojo, hasta que no sepa que puede arriesgarse, no va a ir a ese 120. Hasta que no tenga que poner un 105 o un 110%, no va a poner Lo bueno es que esta reflexión que estamos haciendo es lo que yo decía al principio del programa, que nadie tiene la respuesta exacta, ni probablemente el propio Marc Márquez, que depende de cómo evolucionan las cosas, tomará unas decisiones, unas estrategias de carrera y de fin de semana, porque como apuntábamos, este año cambia todo y tienes que hacer unos settings pensando en carrera, unos settings pensando en carrera corta con menos peso y gomas blandas y unos settings para hacer la vuelta seca en entrenos. Más trabajo, más estrategia. Márquez todavía seguramente no puede decir ahora voy a hacer así, 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 porque dependerá de cómo se encuentre con la moto. Por eso es verdad que esto que estamos apuntando, que tú tienes razón en una parte, yo puedo que tenga otra, pero nadie lo sabe. Esto es una reflexión que dejamos en el aire para que la gente evalúe, para que la gente analice cuando vea los entrenos cómo van las cosas a ir dependiendo de cómo vaya. Porque el año pasado, ya lo he dicho antes, perdona, lo repito, dábamos por hecho que Honda estaba bien, Honda estuvo fatal, Yamaha empezó bien, pero fue bajando el rendimiento. Y este año pueden pasar cosas, porque es un año nuevo. Las Spring Races entran en juego y cambian las normas de juego, como lo cambiará también lo de las presiones normalizadas, que ya lo hablaremos más adelante en MotoGP. Son más elementos, más complicidad, más cosas que están en juego y nadie tiene la respuesta, porque yo he hablado con técnicos del Mundial y ni ellos mismos tienen que ordenarse. Es como en los entrenos que hemos visto, ¿tú sabes lo que es tener 3 o 4 motos en un garaje con diferentes elementos No, y no perderte es y no una volverte auténtica loco? barbaridad. No, no, sí, Eh, es una verdadera locura. Porque, bueno, aparte a nivel electrónico es una verdadera barrabasada. Y los equipos van a jugar un papel muy importante. Y en este caso, pues habrá que ver el equipo del box de Mark, que lleva toda una vida junta, si puede marcar la diferencia. Además del piloto, va a haber el factor humano de los técnicos en las sprint races, precisamente, ¿no? Que lo comentabas tú. Pero a mí hay una cosa que me interesa y el año pasado, como decías bien, Honda parecía que había arrancado perfectamente y sabiendo encontrar el camino porque era Paul Espargaró el que estaba dando el callo y el que estaba poniendo la moto delante. Este año habrá que ver Joan Mir si es capaz de presionar a Marc Márquez, porque nunca hemos visto a un Marc Márquez presionado por el compañero. Si en este caso Joan Mir consigue pues aclimatarse a la moto como parece que sí que está haciendo, a mí me parece que está funcionando bastante bien dentro de lo razonable, pues ver cómo reacciona Marc Márquez ante ese push
al que le va a obligar Joan Mir. Y veremos si Alex Rins también, claro. Pero Está claro que nobleza obliga y que si te ha fichado HRC en el caso de Miro y Honda también HRC en este caso, en el caso de Rins, tienes que estar a la altura. Y creo que todo va a pasar por algo que siempre no podemos olvidar, que son chavales muy jóvenes, que van y viven bajo una presión muy bestia, que la aguantan porque son tíos muy fuertes todos. Aquí no hay ninguno que sea débil, pero hay gente más y menos mentalmente fuerte. Y aguantar 21 carreras multiplicado por 2, porque el sábado también habrá carreras, y aguantar toda una larga temporada bajo los focos de nuestra opinión y de toda la prensa y de la afición, que si mire esto, que si rinse lo otro, que si... cuesta estar absolutamente ausente de todo esto. Las redes sociales se las miran, que no me cuenten que se las miran. Entonces, es muy complicado para un chaval de 20 y pico, en el caso de Márquez casi 30, ya tiene más madurez, llevar todo esto realmente enfocado, sin perder el norte, en momentos que las cosas vayan mal. Y cuando las cosas van bien, todos somos más chulos con 4 y sabemos más que nadie. El problema es cuando las cosas van mal, mantener la calma. Y ahí entra el técnico que te sepa gestionar psicológicamente, que te sepa llevar. Porque la psicología, yo no me cansaré de decirlo, yo llevo 25 años encerrado en boxes de MotoGP, de Moto3, del Junior GP, de todo. La psicología con los chavales juega. Evidentemente ya con un nivel de MotoGP y estos tíos que están más maduros y más formados, menos, pero juega mucho, porque hay efecto placebo, porque hay que si mi fábrica no me ha traído las aletas del colín del Pokémon, ahora es que no trabaja. Claro que hay efecto. Entonces, a donde voy, Mir, veremos si es capaz de tener paciencia, de crear una base, y llegar a apretar a Marc, porque ese es su objetivo, ¿eh? Es estar muy cerca de Marc, sino por delante. O sea, si Marc está el 8, que él esté el 7. Si Marc está el 3, que él esté el 2 o el 4. Y eso será salvar la temporada. Sí. Porque es un histórico. Además, Ricard, es que siempre se ha dicho lo mismo al respecto de que el primer rival es tu compañero, Es el compañero. Tu compañero de